Para mí es un placer poder estar hoy con ustedes. Muchas gracias a Horacio y a Mariano por la invitación a participar en este seminario, el beneficiario final y la planificación fiscal internacional, la cooperación internacional para un mayor control estatal contra la evasión, corrupción y lavado de activos, y avances y desafíos para América Latina. Muchas gracias también a la maestría en tributación de la Universidad de Buenos Aires y al Centro de Derecho Financiero y Tributario de la universidad por esta invitación. Eh, pues el tema que nos trae hoy a esta modalidad virtual de seminario, si lo queremos llamar así, es el concepto de beneficiario final y la importancia de este concepto alrededor del mundo. No es un concepto, digamos, nuevo. La recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional y el estándar para la transparencia y el intercambio de información del Foro Global de la OCDE, pues hace varios años ya nos han hablado de este concepto de beneficiario final, la importancia no solamente para los temas de evasión fiscal, sino también lavado de activos y fines del terrorismo. Y por eso la importancia de que hoy podamos hablar desde el concepto del beneficiario final hasta el registro de beneficiarios finales y cómo desde el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información, la Administración Tributaria colombiana y Argentina nos puedan mostrar cuáles han sido los avances en materia de beneficiario final, qué se espera a futuro, cuál es el uso que se está dando de esta información eh, y pues digamos los avances en la materia. En este sentido, voy a darle las palabras de apertura al doctor Horacio Corti, director de la Maestría en Tributación de la Universidad de Buenos Aires, director del Centro de Derecho Financiero y Tributario de esta universidad, y a la doctora Iraida Lara Chávez, subdirectora de Administración del Registro Único Tributario de la Administración Tributaria Colombiana, que es la subdirección encargada de administrar el Registro Único de Beneficiarios Finales. Por favor, Horacio. Tienes silenciado el micrófono, Horacio. Perdonen. Muchas gracias, Juan. Mis palabras son meramente protocolares. En primer lugar, de bienvenida y agradecimiento a todos los que están participando, como siempre, de estos Zoom mensuales que organizamos desde nuestro centro y nuestra Comisión de Derecho Internacional. También agradecer a todos los participantes del que han aceptado compartir también con nosotros sus conocimientos en este panel. Y también quisiera agradecer a la Administración Tributaria de Colombia, en la persona de Iraida, con quien hemos trabajado para coordinar y organizar en esta ocasión esta actividad, en una política como que venimos realizando ya desde bastante tiempo, trabajando en colaboración con otras universidades, con organismos públicos, con organismos también internacionales, eh, para poder reflexionar, ¿no?, desde la mayor cantidad de puntos posibles sobre las diferentes problemáticas que hoy enfrentamos del derecho financiero y tributario en su nivel internacional. Y, y poniendo el foco es algo que poco a poco se fue revelando estratégico para nosotros, eh, tratar de incentivar y profundizar un diálogo latinoamericano sobre las cuestiones del derecho internacional, financiero y tributario, y en particular hoy sobre, como dijo Juan, la problemática del beneficiario final. Solo una palabra nada más, el derecho internacional financiero y tributario es, como decimos siempre, está en un momento de enorme efervescencia, y en cada punto que tocamos vemos la interacción y el entramado con los diferentes aspectos del derecho internacional. Eh,
la declaración de Punta del Este que cabe mencionar, dado que tenemos acá la suerte de que está Agnes Rojas compartiendo con nosotros este foro, es un claro muestra de ese entramado en su vocabulario, ¿no? Eh, ya por un lado la mención de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es todo un ámbito del derecho internacional que ahí está involucrado, pero la propia declaración empieza hablando en términos de movilización de los recursos, una expresión paradigmática del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Donde se habla de movilizar los recursos disponibles para lograr la efectividad de los derechos. Pero por otro lado, en ese vocabulario vemos la creciente conexión en este como en otros documentos de la problemática de los ilícitos tributarios, pero también de la corrupción, del lavado de dinero, lo cual conecta nuestra problemática tributaria, por ejemplo, con la Convención de las Naciones Unidas sobre la Corrupción, que por lo demás tiene un artículo 9 de regulación sobre cómo deben ser las haciendas públicas nacionales como consecuencia de esa convención de la corrupción. Y una expresión que para mí es muy significativa y es como un hilo conductor, y me parece muy interesante que un documento de ese estilo esté presente, cuando se habla de asegurar una distribución justa y equitativa de la carga financiera asociada con el suministro de bienes y prestación de servicios públicos y lograr una recaudación fiscal sostenible, que me parece que es un vocabulario muy interesante para tenerlo como hilo conductor del derecho internacional financiero y tributario. Bien, simplemente con esto concluyo. Les agradezco a todos la participación. Como les comento, como siempre, seguimos nuestras actividades semanales de la Comisión de Impuestos Nacionales, locales, del Observatorio Penal Tributario, nuestra comisión de graduados, comisión de género, que en nuestra página del centro pueden encontrar todas las actividades que realizamos. Así que concluyo acá con este agradecimiento y te paso de vuelta la palabra, Juan, para poder escuchar la presentación también protocolar de Iraida. Muchas gracias, Horacio, por tus palabras. Muy de acuerdo con la importancia de este concepto de beneficiario final en América Latina y de lograr no solamente en la parte jurídica y conceptual el concepto, sino definitivamente utilizar toda la información que nos provee los registros de beneficiarios finales para atacar flagelos tan importantes en nuestra región como el tema de la corrupción. Entonces le doy la palabra a Iraida para que nos dé sus palabras de apertura. Muchas gracias, Juan Daniel, muy amable por tu invitación y también a Horacio les agradezco mucho que nos hayan invitado a participar de este seminario. Para nosotros es muy importante contar nuestra experiencia y ver cómo hemos podido cumplir y desarrollar este mecanismo que nos permite como es el de un compromiso para todos con el registro de único de beneficiarios finales en nuestro país, pues ya que para Colombia es muy importante y también para las empresas del país. Pues si bien es cierto, la administración del registro está a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la administración tributaria en Colombia. Esta es una herramienta de transparencia a la cual podrán acceder entidades de todo el Estado colombiano en general y pues algunas en particular que por norma se les autorizó. Esta es una herramienta que va a permitir pues la transparencia para poder que el país como pueda construir una política integral contra el flagelo a la corrupción, al lavado de activos, a la financiación del terrorismo y la evasión fiscal, entre otros aspectos muy importantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué les puedo contar brevemente? Porque pues sé que lo van a ahondar a través de las preguntas y de pronto Juan Guillermo, que es uno de nuestros líderes en este proceso internamente en la DIAN, este registro lo implementamos con su normatividad en el año 2021 y entró a regir en el año 2022.
fecha desde la cual el registro único de beneficiarios y el sistema de identificación de estructuras en personería jurídica en Colombia se encuentra disponible para el cumplimiento de esta obligación. Solamente hasta el 31 de julio de este año, pues como que hubo un corte para algunas entidades, algunas empresas ya en el país que tenían que cumplir, se les vencía su cumplimiento y pues vimos ese registro y ese reporte pues más crecido. Con orgullo podemos decir que a la fecha hemos recibido 830.000 obligados de todos los que están registrados con esta responsabilidad. Faltan aproximadamente como unos 55.000 de los que hemos logrado identificar plenamente. Habrán otro poco más que también lo deban hacer, pero pues tenemos este gran número de obligados que han cumplido con su obligación y a la fecha también tenemos alrededor de 32 millones de beneficiarios reportados. Entonces, ahí hay un gran número de información y un volumen de información por la cual vamos a tener que explotar y trabajar para que de forma conjunta con otras entidades, pues llegar a ser unas estrategias que nos permitan trabajar. Pues también este es un tema que hemos realizado fuertemente con el acompañamiento, la divulgación. Hemos realizado una serie de capacitaciones a nivel nacional para el cumplimiento. Hemos desarrollado muchas ayudas y manuales, mensajes en redes sociales. Hemos enviado comunicados directos a los obligados para poderles ayudar en el cumplimiento de sus obligaciones. Actualmente, también les cuento que se lidera desde la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República una campaña de difusión y obligación con el fin de apoyar este proceso articulado en las entidades para que pueda acceder a la información, para que se pueda manejar, para que pueda ser explotada. O sea, para nosotros 32 millones de registros es un volumen alto que debe darnos unas grandes herramientas para trabajar en conjunto. También les puedo contar que desde la DIAN se viene gestionando la administración de este registro, que los esfuerzos que se quedan no solamente el registro y el reporte. Para nosotros es muy importante que de hoy en adelante pues podamos empezar a ver la calidad y el cumplimiento de los obligados. Son etapas que vamos a tener que desarrollar finalmente más adelante para así facilitar un poco más el suministro de la información y el cumplimiento de la obligación. No sé si no les voy a ahondar mucho más en estos temas, ya que pues los van a ver a través de las preguntas, el desarrollo del seminario, y pues no, me queda más que desearles un rato muy provechoso y una jornada muy exitosa en el desarrollo de este seminario, y pues le doy la entrada a Juan Daniel nuevamente para que él pueda retomar y continuar. Les agradezco mucho y pues en la DIAN y en la subdirección del RUT a la orden con el tema. Muchas gracias, Iraida y Horacio, por sus palabras. Creo que es un tema fundamental contar también con el apoyo de la academia, pero también desde el gobierno nacional, en el caso de la Administración Tributaria Colombiana, ver cuáles son estos retos que existen a futuro, ¿cierto? Porque no se queda siempre en el registro y la información del registro, sino como lo vamos a ver en las siguientes preguntas, es en la verificación de la calidad de la información y el uso de la información misma. Entonces, para entrar ya a hablar en materia, pues voy a presentarles a los tres panelistas que nos acompañarán el día de hoy. Agnes Rojas, qué pena, es economista y máster en políticas públicas de la Universidad de Harvard, asesora de política tributaria en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE, coordina el programa de asistencia técnica en América Latina y está a cargo de la iniciativa La Declaración de Punta del Este. También nos acompañará como panelista Juan Guillermo Caicedo, de la Administración Tributaria Colombiana. Es economista, especialista en Derecho Tributario Aduanero, con máster en Hacienda Pública de Administración Financiera y Tributaria. Es funcionario de la Administración Tributaria Colombiana y actualmente está encargado de la implementación del Registro Único de Beneficiarios Finales y el Sistema de Identificación de Estructuras sin Personería Jurídica en la DIAN. Juan Erguibay Molina es abogado con el LLM en la Universidad de McGill en Canadá. Tiene un máster en Derecho y Economía de la Universidad UTDT y es
prosecretario letrado de la Procuraduría General de la Nación, coordinador del área de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por mi parte, pues me voy a presentar. Yo soy Juan Parra, soy abogado, tengo una maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Soy socio director en la firma Parpal Abogados, fui asesor en la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN y donde me desempeñé como jefe del Grupo de Intercambio Internacional de Información en materia tributaria y tuve el placer de liderar el grupo de trabajo encargado de la reglamentación del concepto de beneficiario final, la creación del registro de beneficiarios finales y el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica. En este sentido, pues le voy a dar la palabra, si quieres, a Agnes, a Juan Guillermo y a Juan Arguibay para que si tienen algo adicional para presentarse y poder iniciar ya con cada una de las preguntas. Muchas gracias. Primero que nada, buenos días, buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecerles por la invitación. Muchas gracias, Horacio, Mariano, Juan Daniel. Y estaré encantada de compartir la experiencia del Foro Global en la revisión del estándar. Hola, buenos días. Ay, qué pena. Dale, Juan. No, me sumo muy rápidamente a los agradecimientos. Un placer estar hoy acá con todas y todos ustedes y solo hacer una aclaración respecto a que en este contexto lo que yo diga no representa la posición institucional del organismo en el que yo me desempeño y eso creo que nos permite hablar con más libertad, así que muy contento de poder formar parte de este intercambio. Igualmente, buenos días para todos. Muy agradecido de hacer parte de este panel tan importante, tratando un tema, digamos, tan relevante en nuestros países hoy en día. Y pues muy interesados en poder llevar la experiencia que hemos tenido en Colombia respecto a ese proceso de implementación de la identificación de beneficiarios finales y esperamos que sea un espacio muy agradable para todos y pues muy provechoso. Muchas gracias a los tres. Entonces, para que todos tengan muy claro cómo va a ser la estructura del diálogo que se va a presentar hoy, algunas preguntas van a ser en conjunto para que las responda tanto Colombia y Argentina y el Foro Global de la OCDE, y otras preguntas, digamos, se van a dividir en unas en Colombia y Argentina y otras para el Foro Global de la OCDE, buscando, digamos, abarcar todos los temas posibles durante esta hora y media que nos queda. Entonces, vamos a empezar con Agnes, y esta pregunta, digamos, es para los tres. Sin embargo, creo que es muy importante que Agnes nos dé su diagnóstico desde el Foro Global de cómo ve y entonces cuáles fueron esos desafíos en la implementación del concepto de beneficiario final del registro a nivel doméstico y regional y en qué estado se encuentra la región a nivel comparativo con otras regiones como por ejemplo la Unión Europea. Gracias, Juan Daniel. Bueno, primero empiezo con en qué estado se encuentra la región. Bueno, en América Latina se está avanzando. Los países de la región están avanzando en la implementación del concepto de beneficiario final y están implementando sistemas, marcos domésticos para asegurar la disponibilidad de esta información. Pero sin embargo, los países, acá quisiera mencionar que no solamente están implementando registros centrales, sino que están además implementando enfoques múltiples, están adoptando enfoques múltiples que se basan en distintas fuentes de información para asegurar una disponibilidad completa de la información de beneficiario final. ¿Qué es un enfoque múltiple? Incluye el registro central, puede incluir también a la misma, obligar a las mismas entidades para que mantengan información sobre el beneficiario final, y esto se complementa con las obligaciones que usualmente ya existen bajo las leyes de lavado de dinero y para las personas obligadas por AML. ¿No? Y acá, antes de pasar al registro central en sí, quisiera mencionar que desde la experiencia del Foro Global, la implementación de estos enfoques múltiples
que se basan en registros centrales y distintas fuentes, han demostrado ser muy beneficiosas porque se complementan mutuamente, ¿no? Y un enfoque, por ejemplo, el registro central puede mitigar las brechas de cobertura que puedan existir en otro enfoque, como en el enfoque AML, por ejemplo, ¿no? Y normalmente un enfoque múltiple garantiza una cobertura completa. Y es por eso que el Gafi el año pasado actualizó su recomendación 24, ¿no? Para prescribir y exigir que los países implementen enfoques múltiples, incluyendo un registro central, para asegurar una disponibilidad completa de esta información. Pero ahora pasando a los registros centrales en sí, y de los países de América Latina, ¿no? Acá yo voy a hablar por los 15 países latinoamericanos que son miembros del Foro Global. Se está avanzando. De estos 15 países, 10 países ya están implementando registros centrales para asegurar la disponibilidad de la información. Y de estos 15 registros, 10 están mantenidos por la Administración Tributaria. De estos 10 registros, 6 están mantenidos por la Administración Tributaria y 4 están siendo mantenidos y administrados por autoridades distintas a la Administración Tributaria, como por ejemplo el Banco Central o el Ministerio de Economía. Ese es el estado general de la implementación de los registros centrales en América Latina, ¿no? Están haciendo registros centrales, pero con un enfoque múltiple, que no se basa únicamente en eso. Y en cuanto a los desafíos, los países que ya han pasado por una revisión de pares del Foro Global, de la revisión del estándar de intercambio de información previa petición, los países han recibido varias recomendaciones y se han identificado varias deficiencias. Pero, sin embargo, acá quisiera mencionar que estas deficiencias, estos retos, no solamente se limitan a América Latina, sino que también son comunes en otras regiones como en la Unión Europea, en Asia. Es decir, no son exclusivos de América Latina. Lo que pasa acá es que la obligación de implementar registros centrales es una obligación relativamente reciente. Pero lo que sí diferencia a América Latina, digamos, de la Unión Europea, es que en la Unión Europea están obligados por la Directiva de la Prevención del Lavado de Dinero a implementar registros centrales, por lo que en ese caso la existencia de estos registros es casi preponderante, ¿no? Pero independientemente de la región, ya sea América Latina o la Unión Europea, los países enfrentan desafíos comunes, ¿no? Primero, existe una falta de conciencia entre los diversos actores relevantes sobre cuál es la importancia de la disponibilidad de información del beneficiario final para hacer frente a la evasión tributaria y otros flujos financieros ilícitos, ¿no? Se necesita crear conciencia política y técnica sobre la importancia de contar con esta información. Otro reto es, ¿cuál es el enfoque más adecuado para implementar mi sistema de beneficiarios finales? Por ejemplo, si implemento un registro central, ¿cuál va a ser la autoridad más adecuada para mantener y supervisar este registro central? ¿Va a ser la Administración Tributaria? ¿Va a ser el Banco Central? ¿Va a ser el Ministerio de Economía? U otro, ¿no? Otro reto es, por supuesto, la estandarización de la definición y la metodología de beneficiario final en línea con el estándar, ¿no? Acá lo que pasa es que algunos países tienen una definición en la ley de compañías, otra en la ley de registro comercial, otra en la ley AML, ¿no? Los requerimientos para los sujetos obligados son distintos y esto afecta la calidad de la información. También, y esto es muy importante, es la supervisión y la implementación en sí del marco legal, ¿no? Y sobre esto es lo que vamos a hablar, voy a hablar un poco más en subsecuentes preguntas. Y bueno, eso, ¿no? Implementar un marco legal es relativamente fácil, pero la supervisión es, creo que, el mayor reto que enfrentan los países en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Agnes. Voy a repetir la pregunta a los Juanes porque creo que después
puede ser que se les haya olvidado. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles fueron esos desafíos en la implementación del concepto de beneficiario final y el registro a nivel doméstico y regional? Si quieres, Juan Arguibay, por favor. Excelente. Bueno, eh, yo quería darles mi opinión, pero empezaría por decir algo relacionado con lo que creo que es la mayor dificultad que encierra la identificación de los beneficiarios finales. O sea, voy a arrancar por la respuesta concretamente. Yo entiendo que los dos desafíos, desde mi perspectiva, que plantea la identificación de los beneficiarios finales, tienen que ver, por un lado, con el problema, es decir, con el alcance de la comprensión del problema, y por otro lado, con la solución, con la dificultad que involucra llevar adelante las soluciones que hasta ahora encontramos para elevar los índices de transparencia en materia de identificación de beneficiarios finales. ¿Y qué quiero decir con lo primero? Es que los abordajes que se le han dado a las cuestiones, a las políticas públicas relacionadas con la identificación de beneficiarios finales, siempre tienen algún sesgo, o sesgo tributario, o el sesgo de AML, o en definitiva, lo que se presenta frente a esta cuestión es que el problema encierra distintas perspectivas, distintas aristas. Son cuestiones de derecho público que se interrelacionan con derecho privado, son cuestiones de derecho federal que se relacionan con derecho local, son cuestiones que involucran información de acceso público con información personal, ¿no? Entonces, me parece que lo que encierra la implementación de las políticas relacionadas con beneficiarios finales es un problema de comprensión en cuanto a lo que significa. Creo que hasta ahora, y esto es una opinión personal, capaz que también sesgada por la función que yo cumplo. Yo trabajo en la investigación de delitos, o sea, tengo una perspectiva quizás diferente a la tributaria en este sentido. Y a mí la sensación que me da es que la avenida que encontró la comunidad internacional para poder hacer verdadero pie en esta materia, es decir, para poder tener una incidencia real en los países en materia de diseños de marcos regulatorios, se ha dado a la par de las políticas de AML. Es decir, la recomendación 24 probablemente sea la la directriz o la recomendación que todas las personas que están formando parte de este foro conocen más al dedillo. Hay muchas otras, ¿no? Además del foro global, no sé, el estándar 80 para las extractivas. Es decir, hay muchas avenidas para poder llegar a los diseños de los marcos regulatorios en concreto que se han ido buscando con el correr de estos años, pero creo que la avenida de la AML ha sido la que más impacto ha tenido. Y eso tiene que ver con el hecho de que los países se someten a la regulación internacional, es decir, al escrutinio internacional acerca de la forma en que se organizan para prevenir el lavado y en este caso para mejorar lo que en materia de identificación de beneficiarios finales involucra. Y después, el segundo desafío que desde mi perspectiva presentan las políticas públicas relacionadas con la identificación de beneficiarios finales tiene que ver con la puesta en práctica de una solución. Y acá no hay consenso sobre cuál es el mejor camino para hacerlo, pero si uno parte de la idea, por ejemplo, y acá lo hago desde una perspectiva local, ¿no? En la Argentina existen numerosas provincias que tienen adelante sus registros mercantiles, sus registros de personas jurídicas, que existe la Inspección General de Justicia. Es decir, hay una dificultad en la práctica de llevar adelante el esfuerzo que significa centralizar la información de una manera en que sea útil para todos. Entonces ahí creo que se pueden ver muy claramente las dos aristas que quizás comentaba Agnes recién acerca de las dificultades para los países para llevar adelante este tipo de marcos regulatorios, este tipo de diseños que sean verdaderamente efectivos. Y esto último, relacionado con la solución,
y con la posibilidad de fiscalización y verificación de la información, es en la práctica lo que refleja lo bueno y malo de los caminos que los países eligen. Es decir, una política que no, sí, un Estado que no tenga herramientas reales, que no tenga recursos efectivos para poder llevar adelante una supervisión y un control de la información que se vuelca en los registros, la verdad es que revela que hay un diseño que no cumple su cometido, o que el hecho de que la información esté compartimentada o que no pueda ser acceso a los organismos públicos de un mismo país, refleja más de lo mismo. Es decir, o nos ponemos de acuerdo acerca de qué significa, ¿no?, llevar seriamente adelante una política de identificación y elegimos un camino que haya sido probado y que haya reflejado resultados positivos en otras experiencias, o vamos a estar de nuevo dando vueltas sobre soluciones que no dan en serio sobre el problema. Yo creo que más allá de los desafíos que presenta la implementación, lo que, sin duda, no tengo duda yo acerca de que la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo, es en que este es un problema primordial para ser abordado por los países. Y entonces ya no queda mucho margen para discutir sobre la entidad del problema, que era lo que se discutía en el 2013, en el 2014, o sea, hace ya 10 años cuando se empezó en los foros académicos a plantear, bueno, cómo hacemos para que el fisco pueda verdaderamente lograr su cometido, cómo podemos hacer para evitar que la corrupción se aloje o se permitan flujos ilícitos provenientes de hechos verdaderamente graves para los países. Bueno, esa discusión ya se ha zanjado, o sea, yo creo que no existen hoy cuestionamientos serios acerca de la necesidad que existe de abordar la identificación de los beneficiarios finales. Quizás a lo largo de la jornada de hoy podemos ir viendo puntualmente cómo en nuestro país, por ahí desde la Argentina, digo, se han ido planteando discusiones, se han ido planteando estos problemas de implementación y de qué manera hemos ido intentando resolverlos. Muchas gracias, Juan. Coincido mucho con varios puntos que tocas y sobre todo también con lo que hablaba un poco Agnes de las diferentes fuentes de información que se tienen que tener en cuenta para identificar este tema del beneficiario final. Entonces le doy la palabra a Juan Caicedo para ver desde la perspectiva de Colombia cómo ve este tema. Gracias, Juan. Creo que nos va a tocar llamarnos Juan 1, Juan 2 y Juan 3. Esta es la reunión de los Juanes. Bueno, muy alineado en lo que Agnes nos comenta y lo que Juan Argentina nos comenta. Ha sido lo que hemos vivido las entidades, o principalmente la Administración Tributaria de Colombia, la DIAN, en ese proceso de implementación del Registro Único de Beneficiarios Finales. Básicamente estamos reflejando esa misma problemática que Agnes nos comentaba en su intervención, y es de pronto la primera era poder contar con ese concepto de beneficiario final único o estandarizado, o en el que se volcaran todas las entidades que, digamos, tentan o dirigen sus esfuerzos a luchar contra, pues, estos flagelos, ¿no? El lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción, incluso la evasión fiscal, ¿cierto? Entonces, digamos que Colombia tenía la misma problemática. Teníamos una definición de beneficiario final, beneficiario efectivo real, distinta dependiendo del ente regulador, el ente de inspección y vigilancia. Entonces, en ese sentido, pues era, digamos, muy complejo poder hablar de beneficiarios finales y que a nivel de Estado, a nivel país, nos entendiéramos de forma unificada. Digamos, igualmente, la solución, como Agnes también lo indicaba, pues en ese camino normativo, que es, digamos, la parte más sencilla, de pronto, la Colombia, pues también trabajó en esa parte, y en la ley 2155 del año 2021 se logra, digamos, darle parte de solución a este principal inconveniente, y es tener ya de pronto una definición única, estandarizada, a la cual todas estas entidades que ejercen la inspección y vigilancia en cada uno de sus ramos
va a poder contar, digamos, con esa definición estandarizada. Entonces, esto, digamos que en ese proceso lo logramos teniendo una definición estandarizada, incorporada en nuestra norma tributaria, en el estatuto tributario, y por ende, pues, cuando hablemos de beneficiario final en Colombia, vamos a tener que referirnos a la definición que se adoptó, perdón, en el estatuto tributario y que obviamente refleja las recomendaciones del GAFI y pues incluso la misma norma lo señala que pues se debe entender o interpretar en el sentido de las recomendaciones y obviamente pues de sus notas interpretativas. Ese, digamos, pues es la forma en que inicialmente se zanja uno de los desafíos que presentó en ese proceso de implementación en Colombia en cuanto a la definición. Pero digamos que una parte era unificarlo y luego entenderlo. Realmente, pues, en un ambiente como este, en un espacio académico, es muy fácil entender o poder explicar lo que se va a asumir como un beneficiario final efectivo real, ¿cierto? Pero es un tema que no es tan sencillo llevarlo al pueblo o a la comunidad en general o a quien tiene que cumplir la obligación. Y esto, digamos que Juan Daniel, que fue uno de los líderes también que nos lo mencionaba al inicio, de ese proceso de implementación en Colombia, pues vivimos directamente, ¿no? Y era la forma en que pudiéramos llevar el concepto, los criterios para determinar un beneficiario final, tanto en una persona jurídica o en una estructura sin personalidad jurídica, llevarlo de forma clara para evitar que en el proceso de cumplimiento de la obligación, quienes tenían que formar sus beneficiarios finales fueran a malinterpretar de pronto esos criterios, esas condiciones que establece la norma para poder identificar a sus beneficiarios finales. Entonces, obviamente, pues en ese proceso, y como lo mencionaba Iraida en su intervención también, pues la DIAN consciente de que no es un tema, digamos, de todos, de que podamos manejar. Sencillamente, pues se han diseñado gran cantidad de ayudas, tutoriales, capacitaciones, procesos de divulgación a través de diferentes medios, en los cuales pues tratamos de acercarnos y de hacerlo de una manera muy sencilla y obviamente, como les digo, tratando de evitar la incurrencia pues, en el error, de ir a malinterpretar el concepto de beneficiario final, cumpliendo obviamente con el estándar. Pero un proceso, digamos, adicional o otro desafío de los que tenemos, pues obviamente cuando ya se socializa la obligación que se tienen, tanto las personas jurídicas como las estructuras sin personería jurídica, pues ellos también tuvimos digámoslo, una cierta grave resistencia por quienes debían cumplir con esta obligación. Y ellos pues obviamente aducen sus inconvenientes, algunos hablan de temas de seguridad, ¿sí? Que de pronto están compartiendo su información delicada que puede dar lugar al tratamiento inapropiado de los datos que se suministran a través del registro, limitaciones a la libertad económica, la privacidad de los datos, eso pues digamos que también tuvimos que luchar con este estigma. Y adicionalmente los temas o las dificultades operativas, entonces sobre todo con las estructuras sin personería jurídica, que son aquellas entidades que tenían de pronto la obligación de suministrar grandes cantidades de información que efectivamente necesitaron, y pues digamos que la norma colombiana también lo contempló así, plazos especiales para poder cumplir con la norma, ¿cierto? Suministrar la información que se estableció en la resolución 00164. Pues obviamente estas entidades tuvieron que hacer algunos ajustes a nivel informático para poder suministrar la información en las condiciones que la norma lo exigía. Entonces, inicialmente, pues cuento, la norma establecía que a partir del 15 de enero del año 2022 se iba a hacer ese proceso de reporte de información, teniendo en cuenta, como les comento, estas dificultades operativas que algunos obligados manifestaron, pues los plazos inicialmente se fueron corriendo y el último ya materializado pues fue el pasado 31 de julio, donde ya, digamos, varios de estos obligados pudieron completar la información de acuerdo con lo que se estableció en la norma. Entonces, el tema de la resistencia un poco a suministrar la información y a de pronto incurrir en estos desarrollos, pues fue un tema también con el que tuvimos que lidiar en la administración tributaria colombiana. Desde la parte técnica nuestra, obviamente, pues hay que hacer un desarrollo, hay que hacer unas previsiones de los volúmenes de información que se puedan recibir. También tuvimos que, digamos, afrontar este reto.
Adicionalmente, con las estructuras sin personería jurídica, digamos que en Colombia nuestro registro tributario no obliga a todas las estructuras sin personería jurídica a estar inscritas. Entonces, fue necesario crear todo un sistema de identificación de esas estructuras sin personería jurídica que tenían que suministrar la información de beneficiarios finales, pero que no tenían la obligación del registro único tributario. Entonces, prácticamente como implementar un sistema de identificación alterno al registro único tributario para que estas estructuras, por un lado, se puedan identificar y pues cumplan, por otro lado, con la obligación de informar a sus beneficiarios finales. Esto, digamos, pues también se logró en esta primera etapa de implementación y pues tenemos más de 30.000 estructuras sin personería jurídica registradas en este sistema que cumplieron con la obligación de reportar a sus beneficiarios finales. Yo creo que de pronto, y lo vivimos como les mencionaba con Juan Daniel, en ese proceso de divulgación, el principal desafío tal vez fue romper el paradigma de la administración de este registro y después el paradigma de quien lo lleva, ¿no? Entonces, en este momento la ley nos dotó a la DIAN, la Administración Tributaria de Colombia, de la administración de esta importante herramienta. Y pues, ¿qué pasó en Colombia? Que cuando llega la DIAN, que es la autoridad tributaria, a llevarles el mensaje de esta nueva obligación, pues toda la comunidad en general pues sentía que era un tema netamente fiscal. Entonces, el desafío en este sentido fue un poco más complejo y era poder llevar el mensaje de que esto no es un tema netamente fiscal, es un tema de transparencia, que en la medida que involucra a diferentes actores del Estado colombiano, pues tiene una implicación mucho mayor y hay que desdibujarlo o sacarlo de la esfera netamente fiscal. Entonces, romper de pronto un poco ese paradigma fue muy difícil, porque pues digamos que, pues obviamente la DIAN, como se dedica al tema de fiscalización, se tiene ese estigma de que vamos a ir a fiscalizar y a cobrar y a generar nueva obligación respecto de los temas fiscales, ¿no? Eso fue, digamos, yo creo que de lo más difícil con lo que tuvimos que lidiar en este proceso de implementación del registro. Como lo mencionaba Iraida, pues se trabajó en la parte final de la implementación con la Secretaría de Transparencia para tratar de llevar ese mensaje de, digamos, de tranquilidad y que esto no es un tema netamente fiscal, sino que obviamente desborda nuestra competencia, que es un tema que va a servir a las entidades que precisamente se dedican a la lucha contra la corrupción, contra el lavado de activos, contra la financiación del terrorismo, y que obviamente es muy importante para nosotros que, digamos, que poder cumplir con esos estándares internacionales en cuanto a lo que se refiere a la identificación y disponibilidad de la información de los beneficiarios finales. Entonces, pues, en resumen, yo diría que todos los inconvenientes o los desafíos que hemos presentado en Colombia están enmarcados mucho en el caso argentino y como Agnes nos lo reseñaba al inicio, en la generalidad de la problemática identificada en Latinoamérica. Muchas gracias, Juan. Creo que muy importante tus aportes ya desde el día a día y la práctica, que pues lo vivimos en conjunto. Y el primer tema era el concepto de beneficiario final, que seguramente en muchas de las regiones, y como lo hablaba un poco Agnes, eh, se tiene una definición diferente para temas tributarios relacionados con el interés. El primer reto que tuvo Colombia en la implementación de ese concepto, pues adicionalmente a todos los que mencionaste respecto del registro. Ya pasando entonces a la segunda pregunta, y de nuevo vamos a empezar con Agnes, el Foro Global. La pregunta sería, ¿por qué los registros de beneficiarios finales y el intercambio efectivo de información sobre estos son fundamentales para desvelar a los beneficiarios finales anónimos? ¿Y qué características clave deben tener entonces estos registros? Gracias, Juan Daniel. Bueno, la importancia de la disponibilidad de la información del beneficiario final es innegable, conocida para todos.
con obtener esta información y poder intercambiarla entre países es fundamental para desvelar a los verdaderos propietarios, los que están detrás de estas estructuras de propiedad y entramados a lo largo de diversas jurisdicciones, y es fundamental para luchar contra la evasión tributaria y el cumplimiento de las leyes tributarias domésticas y movilizar recursos adicionales para el desarrollo que son tan necesarios en la región, ¿no? Y bueno, los registros centrales son importantes, por supuesto. Para efectos de intercambio, la ventaja que tienen es que centralizan la información en un solo lugar, ¿no? Entonces, para la autoridad competente es más fácil acceder a ella y normalmente tienen una cobertura más completa. Pero acá también quisiera nuevamente precisar que el estándar del Foro Global no es prescriptivo en este aspecto, ¿no? Como les decía antes, pueden adoptar enfoques múltiples los países y desde el punto de vista del Foro Global, un enfoque único o un enfoque múltiple, mientras le funcione al país y asegure una cobertura completa, está bien, ¿no? Pero, nuevamente, la experiencia de los países demuestra que un enfoque múltiple y un registro central aseguran la disponibilidad y, por lo tanto, un mejor intercambio de información entre países, ¿no? En cuanto a las características clave que debe tener un sistema, un registro central y, en general, un sistema de beneficiario final, les podría mencionar. Primero, nuevamente, adoptar una definición de beneficiario final y de metodología para identificar al beneficiario final que esté alineada a las recomendaciones del GAFI y al estándar de intercambio de información previa petición, ¿no? Y es importante que esté alineada con el estándar tanto para identificar a las personas jurídicas como a las estructuras jurídicas, ¿no? Es importante que la definición incluya a todos los tipos de personas relevantes en la jurisdicción. Además, asegurar que el sistema tenga una cobertura completa. Y acá, como les decía, normalmente un sistema de registro central lo asegura, porque, por ejemplo, los problemas que hay con un sistema de AML es que normalmente no todas las personas jurídicas y los arreglos jurídicos en la jurisdicción tienen la obligación de tener una relación continua con una persona obligada por AML, como por ejemplo con un banco. Entonces, por eso normalmente los sistemas AML tienen que complementarse con un registro central o con la obligación de las mismas entidades, ¿no? Y acá un reto en la cobertura completa es el que enfrentó Colombia, ¿no? Que no existe normalmente, sobre todo en los países de América Latina, la obligación de que los fideicomisos o otros tipos de arreglos jurídicos no estén registrados con la autoridad. Entonces ahí tienen que tomarse medidas adicionales, como en el caso de Colombia, que tuvieron que exigir a través de otra normativa el registro de todos los arreglos jurídicos en Colombia y luego exigir que estos también reporten al registro, ¿no? Además, el marco legal también debe establecer obligaciones claras sobre qué información se debe presentar. Aquí no se deben escatimar detalles en el detalle que se debe exigir a las personas obligadas: nombre, apellido, número de identificación tributaria, por qué el beneficiario final tiene este estatus de beneficiario final, el formato en que se debe presentar la información. Es importante que los formatos sean estandarizados para también asegurar la homogeneidad en la información que recoge el registro. Además, la información sobre beneficiario final que recoge el registro debe ser precisa, veraz, y para esto es importante que la entidad, la autoridad encargada de llevar el registro, lleve a cabo actividades de supervisión y que además verifique la información que recibes, ¿no? No basta con recibir la información, los registros no son meros depositarios de información, sino que tienen que verificar que la información que se presenta es cierta y, si es posible, realizar verificaciones a través de otros registros con otras entidades.
La información debe estar permanentemente actualizada. Además, la experiencia muestra que además de la obligación de reportar cambios en los beneficiarios finales, cuando hay un cambio, también es necesario complementar la obligación de actualizar la información cada vez que hay un cambio con una obligación anual, ¿no? Esto ha demostrado ser más efectivo en los países que tienen un registro central. También deben definirse requisitos relativos a la conservación de la información, ¿no? Esto más que por el lado del registro central, es por el lado de las entidades, las mismas entidades, las personas jurídicas y arreglos jurídicos. Además, ellos de reportar información al registro central, también deben mantener la información con ellos mismos, ¿no? Y el estándar establece que debe ser por lo menos 5 años, ¿no? Idealmente, por todo el tiempo que el beneficiario final tiene el estatus de beneficiario final, y por 5 años luego de que deja de ser un beneficiario final. Y, por supuesto, asegurar el acceso de las autoridades competentes al registro central, ¿no? Independientemente de quién lo lleve, en el caso del foro global, la autoridad tributaria debe tener acceso, pero también todas las autoridades relevantes en el país, ¿no? Y bueno, y los aspectos de supervisión, ¿no? Deben establecerse sanciones administrativas, económicas, e independientemente de la sanción que establezca el país, estas deben ser lo suficientemente disuasorias para asegurar el cumplimiento. Muchas gracias, Agnes. Creo que le diste un recorrido completo a la importancia de este registro de beneficiarios finales y no quedarse, digamos, en simplemente el registro, sino pues la posibilidad de que tenga acceso a la administración tributaria para todo el tema importante del intercambio internacional de información. A partir de esto, entonces, le voy a preguntar a los Juanes, en efecto, entonces, ¿qué lugar ocupa el efectivo intercambio de información tributario y de lavado de activos para el control del beneficiario final? Eh, si quieres, porfa, Juan Arguibay, empiezas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Solo si me permitís agregar algo respecto de lo que decía Agnes recién, que me pareció interesante, es también preguntarse si la información debe ser pública o no, ¿no? Obviamente que escuché que Agnes dijo que tiene que estar disponible para los organismos públicos y eso es cierto. Naturalmente no debe existir ningún tipo de registro de beneficiarios finales que impida o dificulte el acceso a otros organismos públicos. Pero bueno, me queda abierta la pregunta acerca de si esa información debería en alguna medida ser pública o no. Ese es un debate súper profundo, súper interesante, que quizás podemos destinar algunos minutos sobre el final para ver, abordar. Pero solamente quería hacer el señalamiento para que no se nos escape esa discusión. Respecto de lo que es el intercambio de información a nivel internacional, obviamente que existen carriles específicos, ¿no? En materia tributaria y en materia de lavado de activos que funcionan verdaderamente mejor, y esto lo hablo desde la experiencia, que los carriles quizás formales de cooperación internacional para acceder a la misma información. Hoy en día, por ejemplo, si en una investigación por lavado de activos un juez y un fiscal en la Argentina quieren acceder a información sobre beneficiarios finales de otros países, ese tipo de consultas se pueden encaminar por el canal de información de las unidades de información financiera, y esos carriles son muy efectivos por varias razones, pero principalmente porque tienen información accurate y en tiempo real. O sea que eso es algo que facilita mucho sobre todo encaminar después los carriles de cooperación formal Me parece que está... sobre la base de una verificación previa que uno puede hacer a partir de esos canales. También en materia
de información tributaria que se comparte para fines no tributarios. Cada vez hay más mecanismos a disposición para poder hacer un mejor uso de la información que los países tienen respecto de contribuyentes de otros países para poder realizar sus tareas. Como un ejemplo concreto de lo que les estoy diciendo, hace algunos años ya, Alemania compartió con la Argentina toda una serie toda una serie de información relacionada con activos de argentinos en ese país, que dio lugar a, ¿no? Tanto a fiscalizaciones por parte de la Administración Tributaria Nacional, pero también dio lugar a el inicio de un montón de investigaciones respecto de esas personas y en relación con esa información. Entonces, creo que los dos carriles funcionan y efectivamente y son un soporte clave para las investigaciones porque la respuesta que pueden dar en los casos judiciales es, como les decía recién, rápida y efectiva. Muchas gracias, Juan. Sí, en efecto, el intercambio de información se vuelve primordial en el tema del beneficiario final, pues además, como lo ha repetido Agnes en varias oportunidades, eh, gran parte del estándar de intercambio internacional de información del Foro Global pues está relacionada con el beneficiario final, pero también pues no podemos dejar por aparte el intercambio automático de información sobre cuentas financieras de CRS y de FATCA, que nos menciona todo el tema de la persona que ejerce el control. Entonces, pues es muy importante el intercambio. En este sentido, pues le voy a dar la palabra a Juan Caicedo, cómo ha visto este tema de intercambio de información beneficiario final en Colombia. Gracias, Juan. Sí, digamos que Colombia está muy alineado con la relevancia, la importancia que tiene la información, la disponibilidad y el acceso a la información de beneficiarios finales, sobre la titularidad, digámoslo así, en estos procesos de intercambio de información previa solicitud, incluso como tú lo mencionas, pues la norma de intercambio automático de información. Es así que en este año pues se va a adelantar esa segunda ronda de revisiones de peer review. Colombia va a empezar ese proceso en este mes, ¿cierto? Y pues digamos que en lo que ha sido el escenario práctico, eh, en vista de la preparación de lo que va a ser este proceso de revisión, Colombia solicitó la asistencia técnica por parte del Foro Global, donde pues vimos que el tema, obviamente, ya pues con las actualizaciones realizadas a este procedimiento, donde se incorpora el beneficiario final, pues nos dejaron algunas recomendaciones al respecto. Venimos trabajando muy de la mano pues, con los asesores que nos dieron esta asistencia técnica y pues donde se ve, digamos, que la relevancia de la información y sobre todo la disponibilidad de la información del beneficiario final. Dentro del caso nuestro, el caso colombiano, hay algunas cosas que revisar sobre las cuales estamos trabajando. De pronto, muy relevante el tema de la inactividad tributaria, ¿cierto? Poder tener, digamos, contar con una depuración más precisa, más exhaustiva de lo que son esas sociedades que se consideran inactivas y que de cierto modo pueden significar o implican un riesgo para pues, el uso irregular o indebido de este tipo de organizaciones pues en temas, digamos, objeto de control de este tipo de información. Entonces, en ese sentido, Colombia viene trabajando en lo que es la reglamentación que nos permita cancelar esos registros por inactividad, en el caso nuestro, pues, por inactividad tributaria, donde vamos a mirar una serie de parámetros que nos van a determinar esa inactividad. Por ejemplo, temas de registro, temas de operaciones a través de herramientas de factura electrónica, obviamente la presentación, la no presentación de algún tipo de declaración tributaria, aduanera, incluso cambiaria, para determinar esos parámetros que nos permitan depurar nuestro registro y contar con una base, digamos, más real, más alineada con lo que otras entidades que administran los registros en el país suministran, ¿no? Entonces, digamos que la idea es tener
Por un lado, alineadas toda la información respecto de registros y cancelaciones de las organizaciones consideradas relevantes para efectos de la evaluación y pues obviamente para el tema del intercambio. Hay otras cosas como lo señalaba Agnes y era la importancia de la conservación de la información, ¿cierto? No solamente pues directamente a través del registro centralizado que se maneja, sino que quienes están obligados a suministrar la información tengan claridad respecto del término en el cual deben conservar la información que soporta los reportes realizados, tanto en su reporte inicial o con las debidas actualizaciones de acuerdo al marco que regula la ley. Esta recomendación también nos la hicieron la misión técnica que nos acompañó y ya la DIAN hizo los ajustes normativos para acoger esta recomendación y tener claridad respecto del proceso o del tiempo de conservación que deben tener los obligados a suministrar la información, ya sea a través de las personas jurídicas obligadas o las estructuras sin personería jurídica, los administradores que tienen a cargo, digamos, esa custodia de la información durante los tiempos que establece la norma. Entonces, digamos que concluyendo, para Colombia es muy importante, obviamente, cumplir con este estándar, perdón, y en ese sentido, pues estamos trabajando en acoger las recomendaciones para tratar de, obviamente, mantener nuestra calificación de país conforme, ¿no? Que teníamos desde 2015 y esperemos pues que en esta nueva revisión pues nos vaya bien como país. Muchas gracias, Juan, y creo que tocas un tema súper importante para la siguiente pregunta del Foro Global y es el tema de las sociedades inactivas. Y este tema de las sociedades inactivas creo que ha sido uno de los flagelos que han tenido muchos de los países para identificar cuándo definitivamente la sociedad está como una sociedad inactiva, qué hacer con esas sociedades inactivas. Son fuente, digamos, para el lavado de activos, financiación del terrorismo, evasión fiscal, ¿cierto? Y creo que Colombia ha empezado en esa lucha para identificar cuándo, por ejemplo, la sociedad está liquidada, pero por X o Y motivo no ha cancelado su registro único tributario o no ha actualizado el registro mercantil. Y en este sentido creo que, pues desde el conocimiento que tengo de Colombia, pues está haciendo una gran tarea para lograr pues liquidar a la mayor brevedad posible todas estas sociedades inactivas. En este sentido, entonces, le doy paso a Agnes para que nos cuente un poco de cuál es entonces esa importancia de contar con un sistema de supervisión y explicación adecuado para el cumplimiento de las obligaciones relativas a la titularidad y cuáles son los resultados de la región en este ámbito. Gracias. Bueno, el tema de la supervisión es un tema, la verdad, transversal y ya lo he mencionado en las respuestas a las anteriores preguntas, pero es clave, ¿no? Los países pueden tener un marco legal perfecto, totalmente alineado con el estándar, pero el reto viene al momento de implementar en la práctica y de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de beneficiario final, ¿no? Y como les decía, nuevamente el enfoque múltiple ha demostrado mejores resultados en el marco legal, pero la implementación es el gran reto. Ahora, ¿cómo le ha ido a la región en este punto? ¿No? De los 15 países de América Latina, 8 ya han sido evaluados han pasado por la revisión por pares del estándar de intercambio de información previa petición. Y no, nuevamente acá, en el marco legal les ha ido relativamente bien, pero en donde están flaqueando es en la implementación en la práctica, ¿no? Entonces, acá puedo mencionarles en el caso de un registro central, específicamente, cuáles son algunos elementos importantes que la experiencia de las revisiones de pares, ya sea de América Latina o de otras regiones, han demostrado ser efectivas, ¿no? La autoridad que está a cargo del registro central, ¿no? Tiene que ser una autoridad con el mandato, con los recursos, con la estrategia para poder implementar las obligaciones de beneficiario final, que suelen ser bastante complejas, ¿no? Y también deben tener
estas autoridades que llevan el registro central el mandato y la potestad para aplicar sanciones, ¿no? La autoridad, insisto, debe tener funciones de monitoreo riguroso, debe poder supervisar las obligaciones regularmente y para ello debe desplegar todos los recursos disponibles y se le deben poder asignar estos recursos, ¿no? Acá, también como les indicaba, en América Latina y normalmente también en otros países de la región, la autoridad tributaria es la autoridad a la que se le ha asignado esta tarea, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente la autoridad tributaria ya tiene la experiencia, tiene los recursos, está acostumbrada a realizar investigaciones de escritorio, investigaciones in situ, supervisa obligaciones de propiedad legal e identidad de los propietarios de las compañías y de los arreglos jurídicos. Entonces, digamos que extender estas obligaciones existentes a supervisar las obligaciones de beneficiario final suele ser relativamente más fácil, ¿no? Y esto se opone a otras experiencias en las cuales se ha dado la obligación de supervisión y de mantenimiento del registro a autoridades como el registro comercial, que normalmente solamente son repositorios de información, pero no tienen la capacidad de fiscalizar, no tienen la capacidad de aplicar sanciones, normalmente no entienden qué es el concepto de beneficiario final debido a que normalmente no suelen llevar a cabo este tipo de fiscalizaciones ni tienen este tipo de mandatos, ¿no? Entonces, para la supervisión es importante elegir la autoridad adecuada. Además, las sanciones, ¿no? Es importante que las sanciones sean disuasivas. Acá el país es libre de establecer las sanciones que mejor se adecúen a su propio contexto, pero independientemente de las sanciones que apliquen, estas deben incentivar el cumplimiento voluntario, ¿no? Algunos países les puede bastar con sanciones económicas, otros países necesitan aplicar sanciones más fuertes, como sanciones administrativas que impliquen la pérdida de personería jurídica, o también en algunos países se cancela la distribución de dividendos. Digamos que estas son medidas un poco más extremas, pero todo va a depender del país, ¿no? Lo importante, nuevamente, es que estas cumplan con su objetivo de fortalecer el cumplimiento voluntario con la obligación de beneficiario final, ¿no? Y una buena práctica en supervisión e implementación que también están adoptando algunos países es que las obligaciones de reporte incluyan a los mismos beneficiarios finales. En este caso, los beneficiarios finales tienen la obligación de divulgar su condición de beneficiario final ante la persona jurídica o la estructura jurídica, y esto facilita el trabajo de la entidad, ¿no? Para luego reportar la información al registro central. Pero en este caso, por supuesto, los beneficiarios finales también tienen que ser cubiertos por las sanciones respectivas, ¿no? De manera muy importante es educar a las personas obligadas, ¿no? Mediante guías de cumplimiento obligatorio, sesiones de orientación. Es importante explicarles cuáles son las metodologías que deben aplicar para identificar a sus beneficiarios finales dependiendo del tipo de estructura jurídica que se trate. En algunos casos, la metodología de personas jurídicas sirve para las asociaciones de personas, en otros casos no. Puede ser una tarea muy compleja y es necesario educar a las personas obligadas para que cumplan sus obligaciones y también para que las reporten de manera correcta, ¿no? Muchas gracias, Agnes, porque creo que sí es muy importante el tema de la supervisión, la verificación de la información reportada. Me adelanto un poco a Juan Guillermo Caicedo. En Colombia existe, digamos, la posibilidad de que el beneficiario final
tenga conocimiento de quién lo ha reportado como beneficiario final y eso es, digamos, una de las formas de verificación del reporte. Para los Juanes, entonces, la pregunta muy ligada también al tema de supervisión es entonces en qué estado se encuentra la verificación y fiscalización de la información contenida en el registro de beneficiarios finales. Y un tema que ha causado un poco de revuelo en Colombia es el tema del plazo adicional para el reporte de los beneficiarios finales en el registro. Entonces, Juan Caicedo, pues sería también muy importante que nos aclares cuál es este plazo adicional que se generó en Colombia para el reporte de los beneficiarios finales. Entonces, si quieres, en esta oportunidad le doy la palabra primero a Juan Caicedo y posteriormente a Juan Arguibay. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, sí, digamos que el tema obviamente es muy relevante porque, como lo ha explicado Agnes, no hacemos nada pidiendo la información, pero dejándola ahí como sin darle el uso para el cual fue solicitada, ¿no? El plazo, digamos, final, en donde el grueso de obligados a reportar la información de beneficiarios finales en Colombia fue establecido mediante una resolución el año pasado, la 1240, que estableció que el plazo máximo para reportar la información de los beneficiarios iba a ser el 31 de julio de 2023. En ese sentido, digamos que un número muy significativo de los sujetos obligados, tanto personas jurídicas como estructuras sin personalidad jurídica, cumplieron con esa obligación inicial, es decir, realizar un reporte inicial. Pero ahí viene la subsecuente tarea de verificar esa información, ¿no? Digamos que la verificación, que obviamente compete en el caso de la DIAN a las áreas de fiscalización, tiene que abordarse desde dos sentidos, desde dos puntos de vista. Por un lado, pues como tal, la obligación de informar, es decir, de cumplir con ese reporte inicial de información de beneficiarios finales que debió haber hecho el sujeto obligado a 31 de julio de 2023. Entonces, el primer objeto de control va a ser el cumplimiento de la obligación. ¿Lo hizo o no lo hizo en el plazo establecido? Ya las áreas de fiscalización de la entidad están trabajando en este proceso de verificación del cumplimiento de esta obligación para poder establecer y aplicar el marco sancionatorio que la misma ley, la resolución, le otorgó al registro de beneficiarios finales. En este proceso, digamos que se desarrollan muchas actividades o acciones con miras a este cumplimiento, ¿no? Y es, digamos, en el marco de la Administración Tributaria Colombiana contamos con una herramienta que es el proceso de fiscalización masiva o control extensivo, por llamarlo un poco más técnico, y es poder hacer un requerimiento, digamos, masivo, ¿cierto? A todos los sujetos que incumplieron la obligación. Es decir, esto me implica tener claramente identificado quién estaba obligado a cumplir la obligación y no lo hizo en el plazo establecido, ¿cierto? Para poder hacer el proceso sancionatorio, obviamente identificarlo previamente y luego hacer ese proceso que se haría, digamos, de una forma masiva. Y pues obviamente también está el proceso ya intensivo en donde vamos a identificar uno a uno los procesos sancionatorios a que haya lugar, pero pues como en este caso el escenario es, digámoslo de una manera sencilla, cumple o no cumple, el proceso se piensa adelantar de una manera masiva. Estamos justamente trabajando en ese proceso porque como les he comentado, el reporte inicial de la información era hasta el 31 de julio, lo que va de agosto y parte de septiembre se han ido trabajando en esta parte o en este frente de la omisión de esa presentación de la información inicial. Ese, digamos, es un frente, ¿no? Y el otro frente, que es el más relevante, considero yo que es el más relevante, es que esa información que nos suministraron los obligados sea de calidad, es decir, que sea lo que debió haberse informado y que sea consecuente. Y, digamos, para hablarlo de pronto de una forma más práctica, que si de pronto, de acuerdo con la norma, en la identificación de los criterios, una persona jurídica me reportó como beneficiario final a una figura de mayor autoridad que, digamos, de acuerdo con la norma colombiana, este criterio es un criterio residual posterior a la verificación de los demás criterios de titularidad, beneficio, control por otros medios, ¿cierto? Se haya reportado un representante legal cuando, de acuerdo a la información con la que se cuenta
no solamente en la DIAN, sino con las otras entidades que ejercen la inspección y vigilancia, pueda determinar que efectivamente debía haber identificado a una persona natural distinta a esa figura de mayor autoridad, pues hay una inconsistencia en el reporte, ¿cierto? Entonces no se debía reportar una figura de mayor autoridad, sino una persona natural que cumplía las condiciones de titularidad, derecho de voto, beneficio o incluso control por otros medios, ¿no? Entonces, en esta parte sí, el área de fiscalización pues tiene que hacer un proceso más intensivo para poder identificar esas inconsistencias en la calidad de la información, no solamente en los criterios, sino en la calidad como tal, es decir, por ejemplo, que no me incluyan los datos de manera errada de una persona natural, ¿sí? Para lo que pues en este momento estamos trabajando en lo que serían las siguientes etapas de evolución de nuestro sistema y es poder hacer, digamos, algunos cruces sencillos que nos permitan controlar de una manera más automática la información. Por ejemplo, contar que si Juan Daniel Parra es reportado como beneficiario final, los datos que se incluyen de Juan Daniel Parra correspondan por un lado a lo que se tiene en el registro tributario y por otro lado lo que nos reporta la registraduría, ¿cierto? En cuanto a la identificación de Juan Daniel Parra. Digamos que todas estas herramientas que van a facilitar, automatizar y simplificar ese proceso de reporte de la información se viene trabajando, pero la tarea está para las áreas de fiscalización de la DIAN. Agnes señalaba un elemento muy importante que también lo trabajamos en Colombia y fue hacer, digamos, acá le dijimos, una especie de fiscalización a la inversa. Es decir, en este caso los obligados son las personas jurídicas y las estructuras sin personería jurídica que tienen que contarnos quiénes son sus beneficiarios finales. En meses previos a ese plazo final establecido del 31 de julio de 2023, se hizo un ejercicio con un grupo de personas naturales, teniendo en cuenta sus volúmenes de patrimonios e ingresos reportados en las declaraciones de renta. Se hizo una invitación a un grupo de más o menos 10.000 personas naturales, un requerimiento de información, en términos, digamos, de fiscalización, en donde les preguntamos, oiga, señor, usted, por sus condiciones, consideramos es que es un potencial beneficiario final, bien sea una persona jurídica o de un arreglo jurídico o una estructura sin personalidad jurídica. Por favor, confírmenos si esta situación es cierta o no. Es más o menos como lo que nos indicaba Agnes que se podía hacer también, no solamente al obligado a suministrar la información, sino que sea el mismo beneficiario final quien cuente que es un beneficiario final, ya sea de una persona jurídica o de una estructura sin personalidad jurídica. Entonces también súper importante esta herramienta. Entrando en el caso práctico, no tuvimos respuesta de todos, pero como es un requerimiento de información, ya las áreas de fiscalización tributaria están trabajando sobre el tema para hacer un control pues de esa información, tanto presentada como omitida por parte de este requerimiento. Y de pronto, en cuanto al plazo especial que menciona Juan Daniel, no es para todas las organizaciones que están obligadas, de acuerdo a nuestro marco normativo, a presentar su reporte inicial. En julio de este año se expidió una resolución en la cual se amplía el plazo para ese reporte inicial, pero única y exclusivamente para un grupo de organizaciones que son los organismos de acción comunal, que es un tipo de organización en Colombia muy específico que trabaja, digamos, por el bienestar en general de las comunidades, digamos, a nivel social. Entonces, con ellos se viene haciendo un trabajo articulado a nivel gobierno, en donde es muy relevante, pues, su trabajo que es más bien altruista y, pues, el conocimiento que tienen respecto a obligaciones tributarias y de otra índole, digamos que no es el mejor. Entonces, con ellos se ha articulado desde el gobierno toda una estrategia para acompañarlos en este proceso de cumplimiento de las obligaciones. En ese sentido, pues fue necesario ampliar el plazo, como les menciono, única y exclusivamente para las organizaciones de acción comunal o las juntas de acción comunal, quienes van a tener el plazo de reportar a sus beneficiarios finales hasta el próximo 31 de julio de 2024. La idea es que durante este año, pues ellos conozcan con mayor detalle lo que es el beneficiario final, quién es el beneficiario final de su organización y desde la DIAN, desde la Dirección de Impuestos Nacionales, acompañarlos en ese proceso de cumplimiento de la obligación. Entonces, plazo especial únicamente para las organizaciones
acción comunal. Y ya próximamente, quienes cumplieron con esa obligación de reportar a sus beneficiarios finales en un reporte inicial, deben recordar que tienen que actualizar la información también. Es muy importante la actualización de la información. La norma colombiana estableció 4 momentos al año para hacerlo, para hacer la correspondiente verificación y realizar las actualizaciones en los casos que sea necesario. Eso yo creo que por la parte del caso colombiano. Muchas gracias, Juan. Creo que súper detallada tu presentación respecto a la verificación, porque creo que, como lo mencionaba también Agnes, no se puede quedarnos simplemente con la información, que puede ser información falsa, ¿cierto? Sino revisar si la información que se ha reportado en realidad es verídica. Y para eso también la Administración Tributaria colombiana trabajará en los próximos años en un modelo de registro que también permita reportar en el mismo registro la cadena de titularidad y cadena de control que permita hacer una verificación, digamos, casi que automática del reporte de los beneficiarios finales y no solamente que la debida diligencia pues quede en los documentos o soportes de la entidad correspondiente. En ese sentido, te daría entonces la palabra Juan Arguibay para ver cómo es entonces esa Completo, verificación o verificación en Argentina. Gracias. completo ese panorama con una explicación previa de cómo funciona en la Argentina, porque quizás si no, no se entiende. Hoy estrictamente en la Argentina no existe un registro de beneficiarios finales como quizás el que estaba comentando Juan Guillermo recién. Lo que existe hoy en la Argentina a partir del año 2020 es un régimen informativo para las personas jurídicas que alcanza a la información sobre beneficiarios finales, que está obviamente bajo la órbita de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Eso significa que a partir de que se sancionó este régimen informativo, las personas jurídicas anualmente tienen que cumplir con la obligación de informar sobre sus beneficiarios finales. Esto vale la pena mencionarlo porque, como les decía al principio, y sobre todo cuando hablamos de verificación, la identificación de los beneficiarios finales no tiene exclusivamente esa única fuente de obligación. Es decir, los registros provinciales de personas jurídicas, los registros mercantiles, son a la par sujetos obligados ante la UIF y entonces por cumplir ese rol en el sistema de prevención tienen que cumplir con la regulación específica de UIF. Entonces, en paralelo en la Argentina funcionan como distintos eh, marcos regulatorios que están todos relacionados con la identificación de beneficiarios finales y que todos tienen un régimen sancionatorio diferente, porque el incumplimiento del régimen informativo en el caso de la Administración Federal de Ingresos Públicos da lugar a la aplicación de las sanciones que están previstas en la Ley 11683 que pueden alcanzar el hecho de la imposibilidad de registrarse, de obtener certificados, pero también a la par existen sanciones previstas específicamente para aquellas personas jurídicas que incumplan con las obligaciones que tienen como autoridad de contralor a la Unidad de Información Financiera o a la Comisión Nacional de Valores o inclusive a la Superintendencia de Seguros en lo que corresponda. Entonces es un régimen diferente en este sentido porque todavía no está del todo centralizado, pero, pero bueno, alguien podría pensar que podría resultar más efectivo en el sentido de la disuasión el hecho de que existan distintos organismos que estén trabajando para lograr esa información. El problema más grande que uno puede identificar en el régimen que tenemos hoy en la Argentina es precisamente lo que señalaron tanto Agnes como Juan Guillermo en materia de recursos y de tecnología para verificar la información que se vuelca en los registros, para decirlo vulgarmente. Eso es una realidad, o sea, creo que Agnes lo puso con todas las letras cuando dijo son un mero repositorio de información. Bueno, eso sucede aquí también. Las facultades que los distintos marcos regulatorios otorgan a los organismos para hacer esa verificación son muy limitadas.
no tienen esa expertise, no tienen esa práctica. Entonces, la elección que hizo la Argentina al designar o al crear este nuevo régimen informativo y ponerlo en cabeza de AFIP, por ahí está también orientada por esto de que la AFIP es quizás el organismo público en la Argentina que cuenta con las mayores herramientas, con la mejor información, quizás con la posibilidad más efectiva de verificar la información que se vuelca en esos regímenes informativos. A la par con todo esto, si no fuera complicado ya, se discute en el Congreso la creación ahora de un registro unificado de beneficiarios finales. Es una ley que tiene media sanción y que está en agenda todavía. No se sabe si se discutirá antes del fin de este gobierno o en el próximo. Cierto es que existe en Danza un proyecto que crea un registro de beneficiarios finales y que de nuevo vuelve a depositarlo en cabeza de la Administración Federal de Ingresos Públicos. O sea que esta idea de elegir el mejor organismo público para ser el responsable del registro me parece que se alinea con lo que decía Agnes recién. Eso a grandes rasgos es lo que puedo comentarles acerca del régimen de sanciones y los problemas de verificación que se identifican en el día de hoy. Muchas gracias, Juan, y creo que has tocado un tema muy importante y es que a pesar de que puede existir una multiplicidad de fuentes de información, es muy importante tener una veracidad de la información porque múltiples registros, ¿cierto? Lo que podrían conllevar esa múltiple información. Y en el caso de intercambio internacional de información, cuando, por ejemplo, Colombia le preguntase a Argentina, dígame quién es el beneficiario final de esta sociedad, seguramente cada una de las fuentes de información, si no ha sido corroborada y verificada la información, va a tener información diferente que seguramente para la administración tributaria va a ser una complejidad de poder decirle al otro país quién es el beneficiario final. En ese sentido, entonces vamos a pasar ya al tema del uso de la información contenida en los registros de beneficiarios finales, que no solamente permiten pues, el uso de esta información para temas de evasión tributaria, sino también de temas de flujos financieros ilícitos. Y ahí entonces le querría dar la palabra a Agnes para que nos cuente un poco de cuáles son esos usos que se han revisado en la región y aquellos que de pronto podrían hacer falta que se sigan utilizando en la región. Gracias. Gracias, Juan Daniel. Bueno, en el marco del intercambio de información, la información de beneficiario final se intercambia para fines tributarios, ¿no? Y es lo que el Foro Global evalúa en sus revisiones por pares. Pero por supuesto hay múltiples instancias en las que la información intercambiada, incluyendo la información de beneficiario final, puede ser útil para apoyar investigaciones no tributarias, ¿no? A nivel doméstico. Por ejemplo, la información de beneficiario final puede ser útil para apoyar investigaciones de corrupción de la Agencia Anticorrupción. La información de beneficiario final también puede ser útil para investigaciones relacionadas con el lavado de dinero, y apoyar investigaciones cuando el origen de la riqueza no puede ser identificado, ¿no? Es por eso que considerando el potencial que la información intercambiada con fines tributarios puede tener para investigaciones no tributarias, es que los tratados tributarios internacionales, incluyendo la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, contemplan la posibilidad de que la información que ya fue intercambiada con fines tributarios y que es mantenida por la autoridad tributaria pueda ser compartida con otras agencias no tributarias domésticas dentro de la jurisdicción, como por ejemplo la Agencia Anticorrupción, el Ministerio Público, aduanas, las unidades de inteligencia financiera, etc.
¿no? Pero por supuesto, los convenios internacionales establecen que esto se puede hacer, compartir esta información, pero siempre que se cumplan ciertas condiciones, ¿no? Y es por ello que desde la Secretaría del Foro Global y en el contexto de la iniciativa de América Latina, la Declaración de Punta del Este, es que estamos apoyando un enfoque de todo el gobierno en la lucha contra los flujos financieros ilícitos, que van más allá de la evasión tributaria, ¿no? Y estamos ahora promoviendo un proyecto piloto para apoyar este uso más amplio de la información intercambiada con fines tributarios, para que también pueda ser intercambiada con otras agencias. Hemos lanzado este proyecto piloto, esperamos iniciar la implementación el próximo año y a la fecha tenemos 5 países de América Latina que han manifestado su interés en participar en este piloto y son Argentina, Costa Rica, Paraguay, Colombia y Brasil. Muchas gracias, Agnes, y te iba a hacer esa pregunta más adelante, pero te adelantaste un poco al tema de la importancia también de ese uso de la información, no solamente para temas tributarios, sino también para fines diferentes, que pues el estándar en principio limita mucho y para los que no lo tienen muy claro, pues es como lo mencionaba Agnes, es para temas tributarios y tiene que pedirse autorización al otro país para que se pueda utilizar la información para fines diferentes a los tributarios. Este proyecto piloto pues alcancé a participar un poco en la necesidad y la importancia de lograr que la información pueda ser utilizada para fines diferentes a los tributarios en tema de intercambio internacional de información en materia tributaria. Ya entonces, pasando a Argentina y Colombia, y por temas de tiempo vamos a unificar una de las dos preguntas, y esta sería entonces, ¿cuál es en realidad entonces ese uso que le está dando la información contenida en el registro de beneficiarios finales por parte de las entidades de Argentina y Colombia? Y una pregunta que surgía desde el principio y que la mencionaba Juan Arguibay, y es si tienen acceso a ese registro de beneficiarios finales otras entidades públicas o privadas, ¿cierto? Y si sí lo tienen por norma o por disposición legal, ¿cuándo se espera que tengan ese acceso o si ya lo tienen? Entonces, si quieres, Juan Arguibay, por favor. Excelente. Me parece muy interesante, muy buena la pregunta. En la Argentina funciona de la siguiente manera. Voy a arrancar por el final. Para acceder a la información contenida en el régimen informativo, la autoridad tributaria lo que va a hacer es habilitar esa información en la medida en la que la pida un juez, es decir, es considerada información alcanzada por el secreto fiscal. Entonces, en cierta medida, la información contenida en el régimen informativo al día de hoy está protegida con las mismas restricciones legales que el resto de la información tributaria y no es de acceso a los otros organismos estatales, salvo con los que esas restricciones no operasen. Por ejemplo, la unidad de información financiera tiene la facultad legal para acceder a esa información, es decir, la administración tributaria no puede oponer su secreto cuando está realizando un requerimiento en el marco de sus funciones. Entonces, la información le diría, digamos, si esto es una opinión principalmente como operador, eh, la información la está usando principalmente la autoridad tributaria para sus fines, ¿no? Para las tareas propias de la AFIP, y en segunda instancia se está utilizando para las investigaciones judiciales que requieran información vinculada con ese régimen informativo. Muchas gracias, Juan. Si quieres, Juan Caicedo, por favor. Gracias, Juan. Bueno, contarles que en el marco normativo del Registro Único de Beneficiarios Finales de Colombia, se estableció que la información que suministren los obligados dentro de este RUC es de carácter reservado
de acuerdo pues con las disposiciones del estatuto tributario y pues las normas que lo modifiquen. Sin embargo, se establece en ese marco de reserva de la información la facultad de que mediante ley algunas autoridades puedan ser autorizadas para tener acceso a esa información contenida en el registro único de beneficiarios finales, previamente la celebración pues, de convenios interadministrativos entre la DIAN, que hoy en día tiene la administración del registro único de beneficiarios finales, y la entidad que vaya a acceder a la información. Pero pues obviamente hay unas limitaciones, ¿no? Y esa posibilidad de acceder a la información está única y exclusivamente para el ejercicio de las funciones a través de las cuales se ejerza la inspección, la vigilancia y el control, y que tengan la particularidad de tener funciones de investigación fiscal, disciplinarias, orientadas a esos cuatro flagelos que hemos mencionado desde el inicio, y es combatir el lavado de activos, combatir la financiación del terrorismo, el soborno transnacional, los conglomerados, la intervención por captación no autorizada y la evasión fiscal. Entonces, digamos que la información es reservada, ¿cierto? No va a poder accederse públicamente, ni un privado ni un público, y los públicos que ejerzan o trabajen sobre la lucha contra estos flagelos que les menciono van a poder acceder a la información, pero pues previo autorización de ley. Esa autorización de ley se dio el año pasado en el marco de la expedición de la ley 2195, enero del año pasado, en donde que es nuestra famosa ley anticorrupción. Esta ley pues dotó a 6 entidades, a 7 entidades, incluyendo la DIAN, de la posibilidad de acceder a esa información del registro único de beneficiarios finales. Básicamente, pues estas son entidades que ejercen la inspección, la vigilancia y el control sobre esos flagelos. ¿Y cuáles son? Pues la Contraloría General, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para los temas fiscales, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, la Procuraduría General y la Unidad de Información y Análisis Financiero. Entonces, estas 6 entidades podrán acceder a la información reportada en el Registro Único de Beneficiarios Finales, pero previo cumplimiento de la autorización legal, que digamos ya la tienen, y en este momento se están realizando todas las gestiones administrativas para salvaguardar esa custodia de la información. Recordemos que en este caso la información es reservada y lo que se hace a través de los convenios interadministrativos es garantizar, digamos, el tema de ese tratamiento de la información, porque como dentro de los datos tenemos datos personales, datos sensibles, ¿cierto? Hay que garantizar que estas entidades que van a acceder a la información del beneficiario final, pues van a darle la custodia debida a la información. Entonces, en ese caso, pues ya se vienen trabajando, se ha adelantado con varias de estas entidades que les menciono, los convenios interadministrativos, y ya viene pues una segunda etapa en la que pues entra la parte técnica, ¿no? En donde vamos a establecer mediante interoperabilidad de los sistemas de cada una de estas entidades la facultad para que puedan acceder a nuestra base y realizar las consultas sustentadas en la necesidad de adelantar esas investigaciones en materia de la lucha contra estos flagelos. Este tema, digamos, va muy adelantado, algunas entidades más que otras, porque pues, y como ya se ha mencionado anteriormente, pues seguramente se dotó a la DIAN, en el caso de Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por tener un grado mayor de desarrollo a nivel, digamos, informático, tecnológico, ¿cierto? De poder acceder a la información. No todas las entidades tienen, digamos, el desarrollo tecnológico técnico para poder interoperar con los sistemas de la DIAN, entonces pues ellos tendrán que adelantar sus actividades de actualización informática, ¿cierto? Para poder operar con las herramientas de interoperabilidad con las cuales trabaja la administración. Pues de pronto un dato interesante para estas entidades es que todas las entidades que trabajan con estos flagelos, incluso algunas que no están contempladas en la ley, han manifestado el interés por acceder a la información porque pues saben de la relevancia que trae esto en materia de lucha pues, de estos flagelos, del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal. Entonces, pues nada, por el momento con estas entidades se está trabajando en ese desarrollo de interoperabilidad. Seguramente en este camino habrán algunas que alzarán la mano y pedirán de pronto que mediante ley se les otorgue esa potestad para poder
acceder a la información, pero pues inicialmente son estos 6 entes organismos de control quienes pueden acceder a la información. Muchas gracias, Juan, muy interesante y queda entonces en el tintero como si en realidad debería permitirse que el registro de beneficiarios finales sea un tema de acceso público que permitiría para temas, por ejemplo, de lavado de activos, AML, conocimiento del cliente, pues tener la información por parte de otros obligados, como por ejemplo el caso de las instituciones financieras, y seguramente será un tema de discusión a futuro, obviamente eh, versus los derechos de habeas data y digamos que se podrían ver violentados y son derechos constitucionales. En este sentido, y digamos, el tema de habeas data es un tema que se ha trabajado mucho por parte del Foro Global y el tema de la secrecía de la información, por ejemplo, para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras, o el tema de intercambios de información previa solicitud, porque hay un artículo, digamos, específico del convenio para el intercambio internacional de información que no permite, digamos, mostrar la información a menos que sea solicitada por parte de un juez, si es el caso. Entonces, siempre va a haber, digamos, tanto en el tema del beneficiario final como en el tema del estándar de intercambio de información, ese tema de la secrecía de la información y el acceso a la información misma. Entonces, por último, la última pregunta que le haría a Agnes entonces es cómo puede mejorar entonces la calidad de la información sobre el beneficiario final, el acceso de las autoridades relevantes a la información sobre el beneficiario final que está en poder de los registros. Gracias, Juan Daniel. Bueno, el tema del acceso al registro central, ¿no? Lo que verifica, repito, el Foro Global en sus revisiones de pares es que la autoridad tributaria tenga acceso al registro, ¿no? Eso es lo que nosotros nos basamos en eso en nuestras revisiones. Y si, por ejemplo, el registro central es mantenido por el Banco Central, la autoridad tributaria debe poder tener acceso, ¿no? Entonces, el acceso al registro central va a depender de la política de acceso que tenga el país, que eso es lo que han estado ahora discutiendo ustedes, y de su propio contexto, ¿no? Pero lo que ha demostrado la experiencia de las revisiones de pares es que el acceso al registro central por parte de otras autoridades y otras personas relevantes puede mejorar la verificación y por lo tanto la calidad de la información. Pero esto solamente va a ocurrir, es decir, la calidad va a mejorar si es que además de tener acceso al registro, existe una obligación de reportar discrepancias con respecto a la información que mantienen estas otras personas que acceden al registro central, ¿no? Por ejemplo, en algunas jurisdicciones existe la obligación de que, donde las personas obligadas por AML y las autoridades en materia de lavado de dinero, como la Unidad de Inteligencia Financiera, tienen acceso al registro central, existe esta obligación de reportar discrepancias, ¿no? En algunos países existe la obligación de que las personas obligadas por AML, si es que identifican discrepancias entre la información del registro central y la información que ellos mantienen, deben emitir un reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Y algunos países también inclusive permiten el acceso del público a los registros centrales, y en este caso también debe existir o existe un reporte, una obligación de reportar discrepancias. Pero nuevamente el acceso al registro va a depender de la política del país y de su propio contexto y de sus condiciones particulares de protección de la información y de datos personales, ¿no? Entonces, también sobre la base de la experiencia del Foro Global, para que un reporte de discrepancias funcione, si es que las personas obligadas por ML tienen acceso al registro, es necesario que el marco de antilavado de dinero cubra a todas las personas
jurídica y arreglos jurídicos relevantes en la jurisdicción, al igual que el registro central. Es decir, debe haber una cobertura completa tanto por el registro central para las personas obligadas por ML para que este reporte de discrepancias funcione, ¿no? Y también es importante educar a las personas a las que se dé acceso al registro sobre esta obligación de reportar discrepancias, ¿no? Entonces, acá repito, no es solamente dar acceso, sino también avisar a la autoridad cuando se identifica que la información no corresponde entre las distintas fuentes de información. Muchas gracias, Agnes. Creo que ha sido muy valioso tu aporte durante la sesión del día de hoy. Ha resuelto varias inquietudes que seguramente tenían muchos de los participantes. Y bueno, ya sabe un poco también Juan Guillermo y Juan Arguibay, no es solamente el acceso a la información, sino también cómo este acceso a la información por parte de otras entidades permiten mejorar entonces la calidad de la información. Y por último, entonces le preguntaría a los Juanes, ¿cuáles son entonces estas acciones aplicadas o aplicables por la no presentación, la presentación de información errónea o presentación extemporánea o la no actualización de la información en los registros de beneficiarios finales? Si solamente son sanciones económicas, si existen otros tipos de sanciones que también se vuelvan persuasivas, porque es un tema de lo cual, digamos, el Foro Global también está muy atento y es lograr que en realidad la información presentada pues sea la correcta en los tiempos correspondientes, las actualizaciones se den en los tiempos que corresponden. Y creo que lastimosamente en nuestra región muchas veces la única forma para esto es la aplicación de sanciones. Entonces, si quieres, Juan Arguibay, puedes empezar, por favor. Sí, muy rápidamente, algo había mencionado hace unos minutos, que el régimen informativo prevé que frente a incumplimientos se pueden aplicar las sanciones previstas en la ley 11683. Las sanciones, les había como mencionado como ejemplos que puede aplicar la autoridad administrativa, pueden ir inclusive a la no registración, ¿no?, de una persona jurídica o a la no emisión de certificados que una persona jurídica esté buscando. Y las sanciones en esa ley llegan inclusive a clausuras, pero probablemente con el nuevo régimen que se está discutiendo ahora en el Congreso se establezca un nuevo marco normativo que fije quizás sanciones específicas más en línea con ese objetivo de disuasión que era el que Agnes estaba presentando hace unos minutos. Muchas gracias, Juan, y creo que es un tema muy interesante, el tema de que no solamente sea sanciones económicas, sino sanciones de otros tipos que en algunos puntos pues permitiría casi que un bloqueo de la actividad económica, que es mucho más, digamos, perjudicial que una sanción económica. Si quieres, Juan Caicedo, por favor. Gracias, Juan. Contextualizando un poco el marco colombiano, la norma citó que el Registro Único de Beneficiarios Finales hace parte integral del Registro Único Tributario. En ese sentido, el marco sancionatorio que le aplica al Registro de Beneficiarios Finales es el mismo que le aplica al RUT, que está contenido en el artículo 658, raya 3 de nuestro Estatuto Tributario. Esas sanciones pues son por el no suministro de la información, por suministrar de manera errónea la información o de manera incompleta y cuando no la actualice. Entonces digamos que en ese marco se aplicarían esas sanciones relacionadas con el no suministro de la información. Hable con la profesora. Micrófono abierto. Pero en caso de que la información que solicite digamos, la administración tributaria y esta no sea suministrada o se suministre fuera del plazo, habrá lugar a sanciones contenidas en otro artículo del estatuto, que son las del 651 del estatuto tributario. Y aquí podríamos relacionar un poco más en lo que es la realización de la debida diligencia para poder tener esa información. En caso, digamos, que la administración requiera al obligado respecto de la conservación de esta información y que no lo acredite apropiadamente, se aplica un marco sancionatorio
pecuniario que está contenido en este artículo. Acá, digamos que en el caso colombiano, inicialmente están contempladas solamente este tipo de acciones, digamos, en dinero, ¿cierto? No hay un tipo de sanción de pronto más fuerte. Y de hecho, pues una apreciación muy personal es que el marco sancionatorio relacionado con los beneficiarios finales es muy débil. De pronto no estimula el cumplimiento voluntario porque no es una sanción significativa, ¿no? En realidad el valor es muy bajo. Entonces puede incluso ocurrir lo contrario, ¿no? Ya que la sanción por no suministrar la información o darla errada es muy baja, puede incluso incentivarme a preferir pagar la sanción y no dar la información si es de pronto el caso en el cual yo quiero, pensando desde como una persona, pues digamos mala, que no quiera suministrar la información que no me conviene de pronto suministrar en determinado proceso, ¿no? Esta situación ya la está evaluando el área de fiscalización para poder de pronto establecer un marco sancionatorio propio y específico sobre el registro único de beneficiarios finales y fortalecer de pronto estas sanciones. No solamente desde la parte pecuniaria, sino otro tipo de sanciones como la suspensión. En Colombia existe, o en el registro existe una figura que se llama la suspensión del registro, que es, digamos, una marcación y es más una sanción, por llamarlo de alguna forma, moral. Es decir, que cuando en un registro, en una consulta en el mercado en general de organizaciones, yo realizo este tipo de consultas, puedo establecer si está suspendido o está activo. Esa marcación de suspensión para efectos de, digamos, de establecer una relación comercial, pues ya me implica una limitación porque pues me está queriendo decir que no es una persona, digamos, o una organización que está actuando dentro de los marcos normativos vigentes y pues, digamos, es transparente. Entonces, digamos, una especie de sanción social, ¿cierto? Pero pues se está considerando y como les menciono, se está pensando en fortalecer un poco ese marco sancionatorio, no solamente desde la parte de vista monetaria. Y adicionalmente, en ese marco de la ley anticorrupción que les mencionaba en la anterior intervención, la ley 2195 del año pasado, también se dotó a las demás entidades que ejercen la inspección, la vigilancia y el control de los sujetos obligados a reportar información en el registro de beneficiarios finales, de establecer sus propios marcos sancionatorios. Es decir, cualquiera de estas entidades en las cuales ejercen la inspección o la vigilancia de algún sujeto obligado que tiene que reportar la información de beneficiarios finales y, por ejemplo, alguna entidad no realiza ese proceso de debida diligencia, cada una de estas entidades podría establecer un marco sancionatorio propio respecto del cumplimiento de esa obligación. Hasta el momento, pues no hay un marco específico, pero digamos que está hecha la parte fácil de la tarea, que era darles normativamente esa posibilidad, ¿no? Pero pues, como les menciono, estamos en ese proceso de construcción y fortalecimiento del marco sancionatorio para que sea de pronto más relevante y más apremiante la necesidad de que la información sea precisa y veraz. Muchas gracias, Juan. Creo que expones muy clara las sanciones tanto pecuniarias como las que se esperan a futuro también puedan ser implementadas y ayuden a cumplir con el registro de beneficiarios finales. En este sentido, pues terminamos el seminario del día de hoy. Quiero dar las gracias nuevamente a la maestría en tributación de la Universidad de Buenos Aires, al director del Centro de Derecho Financiero y Tributario, doctor Horacio, a Iraida Lara, a Agnes, a Juan Caicedo, a Juan Irguibay y a Mariano Lucchesi por su participación el día de hoy y bueno, hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.